¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Oscar? Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, a tu amplio auditorio. No sé, me proyecto y pienso que si yo estuviera en la situación en la que miles de personas en este momento se encuentran allá en Acapulco y en otros municipios, en donde pues se está sobreviviendo gracias a las despensas que la gente de buena voluntad ha llevado víveres, artículos de limpieza, medicamentos y para armar precisamente estas despensas que están llegando no con la rapidez que se quisiera, pero que están permitiendo subsistir las labores de limpieza de lo que hemos hablado mucho en los últimos días, los servicios de salud, y me proyecto y pienso en todas esas personas. Y yo estaría preocupado de escuchar que el gobierno considera que se terminó la emergencia, porque esto pues puede generar entre la sociedad la idea de que ya no es necesario apoyar, ya no es necesario hacer ningún esfuerzo por Acapulco, porque ya se terminó la emergencia. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura le das? Pues mira, primero decirte que estamos muy preocupados, estamos consternados con lo que está pasando. Es un acto vil, egoísta, criminal, se puede decir con toda contundencia, lo que nosotros miramos de la decisión que ha tomado el gobierno de la República y que ha sido y está haciendo eco en el gobierno del Estado principalmente desde el inicio de esta situación, de la forma en la cual no previeron y costó vidas y que criminalmente, lo debo decir, pues el día de ayer también lo declara el mismo presidente de la República y dice que no quiso alarmar de más a la población cuando él sabía que venía un huracán de la magnitud de un huracán categoría 5 que nunca antes en la historia de este país había destrozado tanto a un territorio como lo que pasó en Acapulco. Entonces, hay que ponerlo en el contexto, mi querido Oscar. Hoy el huracán Otis destruyó Acapulco, hay pérdidas materiales y humanas que se han querido esconder, principalmente las humanas. Hay cientos de personas que quedaron sin vida, la gente que se tuvo que levantar de los escombros de las casas destruidas en las partes altas, aquellos que cuidaron sus embarcaciones, se hundieron y se ahogaron con ellas, aquellos que no se están encontrando y que muchos son turistas y que lógicamente no quieren decir la verdad, mi querido Oscar, y en ese sentido, bueno, preocupados por ello y por no decir la verdad y porque necesitábamos salir del puerto porque no hay comunicación, no hay internet, no hay luz, no hay servicios. Decidimos venir un grupo de damnificados de Acapulco y construir esta ruta de la caravana, Acuérdate de Acapulco, pidiendo el apoyo y el auxilio de los estados de la República, del estado de Guerrero en general, y que vayamos juntos a decir al centro del país lo que verdaderamente está pasando. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos lamentablemente con una situación de que no nos reciben en presidencia, de que buscan de una y otra forma no permitirnos pasar, nos violentan, nos insultan como si fuésemos delincuentes y nos tratan como tal. Entonces, muy preocupados porque lo que hoy decidimos hacer es venir a hablar con el Ejecutivo, presentar un proyecto alternativo. No se pudo entregarse, se hizo de manera mediática, se fue a la Cámara de Senadores, nos atendieron muy bien, se generó el compromiso de poder declarar por parte de la Cámara de Senadores que Acapulco fuera prioridad nacional, como lo fue Cancún en algún momento. Después fuimos a la Cámara de Diputados, muchas mesas de trabajo, hablando con los grupos parlamentarios, pidiendo la solidaridad y el apoyo a Acapulco, y engañados fuimos por el grupo parlamentario mayoritario de Morena, y el oficialismo determinó que no hubiera un solo peso para Acapulco en un programa de reconstrucción y de relanzamiento del puerto. Y ahora amanecemos con esta información de que así como se equivocaron de primero declarar 46 municipios en la declaratoria de emergencia y de desastre en Guerrero,
de repente dijeron, no, fíjense que nos equivocamos, se equivocó la gobernadora, se equivocó el presidente de la República y sus funcionarios, y entonces, por lo tanto, una fe de ratas y solamente son 2 los afectados, y el día de hoy, de manera sorpresiva, todo terminó, no hubo desastre, no pasa nada en Acapulco, todo está bien, el gobierno va a atender, y en este momento estamos a la deriva, muy preocupados, porque Acapulco va a entrar en una crisis sin lugar a dudas, mi querido Oscar. Ya fijaste tu postura acerca de lo ocurrido en el Congreso, donde se negó un presupuesto de emergencia para el puerto. Yo quisiera regresarme al punto que mencionabas casi al inicio de esta entrevista, en donde hablas de centenares de víctimas. Para el gobierno federal hay todavía 31 personas desaparecidas. Sin embargo, pues hemos tenido testimonios, por ejemplo, de familiares de personas que trabajan en embarcaciones y que en el momento del impacto del huracán se habían hecho a la mar y que dicen no sabemos nada de nuestros familiares. ¿Qué saben ustedes de las personas desaparecidas? ¿Qué datos tienen? ¿Concuerdan con lo dicho con el gobierno? Son 31 personas que a 2 semanas del impacto pues nos harían temer lo peor, aunque desde luego la esperanza se mantiene de que puedan ser localizadas y no crezca el número de víctimas, pero en la realidad 2 semanas después de un huracán, 31 personas desaparecidas, pues no es muy esperanzador. Pues mira, datos engañosos, totalmente engañosos, falsos, donde nosotros los acapulqueños sabemos que hay centenares de personas que perdieron la vida y muchos desaparecidos. Hay un problema de emergencia sanitaria por la cantidad de basura, las miles de toneladas de basura que hay en Acapulco, los restos no solamente de perritos de la calle o de gatos de la calle o de seres humanos incluso que se han encontrado, que han generado una situación de emergencia sanitaria que no se está atendiendo debidamente y que nos preocupa de manera enorme. Y entonces, pues todo ello conlleva que han querido de todas formas calcular el tema políticamente y no calcular el tema por la magnitud del peor desastre después del 85 en el temblor de la Ciudad de México, y entonces hoy pareciera que el cálculo es, no nos conviene que esto se convierta en un desastre de las magnitudes de la que fue, y entonces el cálculo del presidente de la República, del gobierno de la República, es minimicemos el hecho, acabemos con ello, va a haber recursos cuando no hay un solo peso para la reconstrucción de Acapulco en este presupuesto de egresos 2024, hay un plan emergente de 61,000 millones que es tramposo, es engañoso, habla de préstamos, los préstamos se devuelven, se pagan, habla de adelantos, de programas del bienestar, cuando los adelantos están presupuestados ya y no afectan de ninguna manera el presupuesto tal. Y entonces creo que no puedes engañar a la población y no puedes decir, ahí están las imágenes que ustedes nos hacen el favor de compartir y vemos la infraestructura turística, la mayoría de las casas, habitación, departamentos, calles, avenidas en muy malas condiciones y que requieren atención inmediata. Y nosotros lo que pedíamos, mi querido Oscar, es una atención igualitaria, de manera igual a lo que pasó en la emergencia con un huracán categoría 1 que le pegó a Cancún y que con ese huracán devastó muchos lugares de Cancún y se declaró prioridad nacional y se le invirtieron los millones de pesos que se debía, más de 300,000 millones de pesos. Y hoy lo que planteó esta caravana ante el gobierno de la República y los legisladores es de que se diera el mismo trato y que Acapulco, según los especialistas, necesitaba 300,000 millones de pesos, de lo cual no se invertirán en Acapulco ni 30,000 millones de pesos por la mezquindad de un gobierno y porque pretende generar solamente la clientela política electoral, pensando en el 2024, no importando lo que está pasando con las 300,000 familias de Acapulco y el 1,000,000 de habitantes que tienen. Evodio, rápidamente y por último, porque tenemos el tiempo encima,
Hablas de cientos de víctimas y pues es justificado preguntar dónde están esos cuerpos, por qué el gobierno solamente habla de 48 y dónde estarían los otros cuerpos. Pues yo diría que debieran de abrir y dar las relaciones como debe de ser, de dónde están los cuerpos, que deben de estar la gran mayoría en la CEMEFO, y que eso ha generado un grave problema de salud, porque las colonias y las casas habitación aledañas a esas instalaciones están reclamando que no ha habido luz, que se están pudriendo los cuerpos y que en este momento pues pareciera que quieren esconder para que no pues se dé a conocer la cantidad de cuerpos en este momento que están en estas instalaciones. ¿Entendí bien, Evodio? ¿Estarían escondiendo cadáveres de acuerdo con lo que tú estás diciendo? Yo lo que creo es de que no están diciendo, y no creo, aseguro que no están diciendo la verdad. Quieren minimizar la situación de Acapulco y eso es muy grave porque están jugando con la vida de cientos de familias y están jugando con la vida de las 300,000 familias y el 1,000,000 de habitantes y los que amamos Acapulco y lo queremos ver de pie. Y para verlo de pie necesitamos recursos y hoy no hay recursos, no hay un solo peso. Es criminal lo que vimos ayer y vamos a ver a un Acapulco si no hacemos algo como un cementerio, como lo que tú estás pasando en las imágenes de restaurantes, de hoteles, de discotecas, de bares, de un Acapulco en el olvido, que es lo que pretende el gobierno de la República y que de ninguna manera podemos permitir. Por eso vamos a hacer acciones que quiero me permitas poder compartir con tu auditorio. Sí, desde luego. En esta ocasión tenemos que terminar esta entrevista por cuestiones de tiempo. Si tú me lo permites, nos ponemos de acuerdo fuera del aire para escuchar. Gracias. Y desde luego, pues hay mucho todavía que oír acerca de lo que está pasando la gente allá en Acapulco. Yo te lo agradezco Solamente muchísimo. Decirte que el día domingo vamos a tener una asamblea en Acapulco. La hemos convocado y nos vamos a reunir miles de acapulqueños para determinar un plan de acción. Vamos a ocupar las herramientas jurídicas y vamos a ir con todo a defender a nuestro puerto de Acapulco y a nuestro estado de Guerrero. Evodio Velázquez, exalcalde de Acapulco y también vocero de la caravana Acuérdate de Acapulco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.